Buenas tardes a todos y bienvenidos a Martes de Libros de Fundación Ibercaja. Casi ya el último martes de libros del año, nos queda otro más, el día 17, pero hoy tenemos, iba a decir a uno, pero casi diría dos pesos pesados de la literatura en español, como son Andrés Trapiello y Pepe Melero. Son dos monumentos a la literatura, tal cual. Andrés Trapiello, que es el autor que hoy nos acompaña para presentar su última novela, Me piden que regrese, una novela sobre las dos Españas desde el punto de vista de la reconciliación. Y Andrés, bueno, pues en literatura pues lo es todo. Tiene numerosísimos libros, no solamente es novelista, también es columnista, es poeta, tiene numerosísimos premios, es premio Nadal, es premio José Manuel Lara, es también premio Miguel Delibes de periodismo y ha escrito pues, infinidad de libros. Estábamos ahora hablando de Salón de Pasos Perdidos, esa novela en movimiento, en construcción, que lleva 24 tomos, ahí es nada. Y esta novela que la han definido como la novela perfecta, ahí es nada. Seguro que tenemos fuera la librería París vendiendo ejemplares y, como les digo, seguro que es el regalo ideal para las próximas Navidades. Este es el minuto publicitario. Bueno, pues va a dialogar durante 45, 50 minutos, lo que ellos consideren, con Pepe Melero, que es su alter ego aragonés, bibliófilo, también escritor, que por cierto comentábamos hace un momento que casi acabamos el año, aunque el día 17 tenemos a Pedro Simón con los siguientes, casi acabamos el año con Andrés Trapiello y lo comenzamos en Martes de Libros con Pepe Melero y su novela Bibliotecas y extravíos. El día 14 de enero tendremos también aquí a Pepe Melero en Martes de Libros. Y bueno, como les digo, van a dialogar durante 45 o 50 minutos en torno a esta novela, en torno a los libros, en torno a la literatura y al acabar podrá firmar ejemplares para todos los que lo deseen. Yo por mi parte nada más, les dejo con Pepe Melero y muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maite, por esa presentación tan bonita. El monumento es Andrés. Yo soy como una ermita románica en decadencia. Soy una pequeñita ermita románica del Pirineo. Él es un monumento. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Andrés, de quien he sido lector atento, fiel y devoto, y a quien conozco y de quien soy amigo desde hace ya casi 30 años. Andrés es alguien que siempre ha estado de moda a base de no estarlo nunca. Únicamente les diré que en mi casa solo hay un autor del que yo tenga más libros que de Andrés, que es Pío Baroja. De Andrés tengo 90 y tantos libros, os he contado hoy para antes de venir, 90 y tantos libros. De Pío Baroja tengo más, tengo 110 o 120, pero tengo muchos repetidos, porque tengo las ediciones que yo leí y las primeras ediciones que luego compré. Por lo tanto, creo que en realidad Andrés supera ya a Pío Baroja en mi casa. Y no es casual que hablemos de Baroja, porque como veremos, Baroja es un referente en esta novela de Andrés y tiene una presencia muy importante y se le rinde un homenaje expreso. ¿Por qué hay tantos libros de Andrés Trapiello en mi casa? Pues porque, como digo, soy lector atento, fiel y devoto, y porque Andrés es lo más parecido al escritor total, al escritor absoluto que existe hoy en España. Nadie en España, ningún escritor, ha tocado tantos y también todos los géneros. Solo él. Es un extraordinario ensayista, no hace sobre asuntos literarios, que él trata con gran amenidad y a la vez con gran erudición y información. Las hace compatibles, la erudición con la información, con la amenidad. Recordemos Los hitos del Cid, recordemos El arca de las palabras, recordemos las vidas de Miguel de Cervantes y sobre todo, y ustedes lo saben muy bien, ese maravilloso Las armas y las letras, que se ha convertido en un clásico del ensayismo literario, que ha sido un verdadero bombazo como libro y que nos recuerda mucho a otro libro muy importante de un zaragozano al que todos queremos y admiramos mucho, al que hoy felicitamos porque le han dado la cruz de Alfonso X el Sabio, a José Carlos Mayner, que publicó aquella maravillosa La Edad de Plata. Bueno, pues yo creo que desde La Edad de Plata, que sí que fue un aldabonazo también en el ensayismo literario, desde La Edad de Plata no había habido otro libro tan importante como Las armas y las letras. Es también poeta, hondo, luminoso, devoto de Juan Ramón, con libros inolvidables, La vida es fácil, Acaso una verdad, Rama desnuda, en fin, muchos.
Es un excelente articulista de larga trayectoria, de extraordinaria trayectoria. Ha escrito siempre con libertad en todos los medios donde le han dejado escribir, en todos los periódicos, con absoluta libertad. Lo está haciendo ahora en El Mundo, valiente, comprometido con su ideología, con su forma de ver el mundo, con su forma de estar en el mundo. Tiene como articulista los más importantes premios. Tiene el Mariano de Cavia, nuestro Mariano de Cavia, el premio más importante del periodismo español, creado por el ABC hace más de 100 años. No hace falta que les diga que Mariano de Cavia en Zaragoza es alguien muy querido y respetado por todos nosotros, zaragozano, hijo de zaragozanos, y cuando todavía todos vamos a Casa Lac, nos acordamos de Mariano de Cavia y Lac, porque ese restaurante del Tubo, Casa Lac, era el restaurante de los padres y de los abuelos de Mariano de Cavia. Y ha recibido recientemente el premio del Diario Madrid como articulista. Es el mejor diarista de la historia de la literatura española, ha fijado el género y ha publicado ese maravilloso Salón de Pasos Perdidos del que hablaba Maite Ciriza en 24 entregas, que empezó con El gato encerrado en el 90 me parece, hasta el año pasado que publicó Éramos otros. Y recientemente ha aparecido una antología extraordinaria de ese Salón de Pasos Perdidos que se llama Fractal. Ha escrito reportajes, libros sobre libros, La imprenta moderna, por ejemplo, maravilloso, libros sobre el rastro, libros sobre Madrid. Ha sido tipógrafo exquisito, ha sido editor exquisito, las entregas de La Aventura, Trieste, ahora La Veleta. Es decir, lo ha hecho prácticamente todo, hasta monografías sobre pintores, José Luis Sánchez, Eusebio Sempere, y desde luego es novelista. Es novelista a quien hemos seguido desde sus primeras novelas, desde aquella La tinta simpática, y luego El buque fantasma, La malandanza, escritas todas con la mejor prosa que se puede leer en castellano, esa prosa marca de la casa. Yo creo que no hay ningún escritor en castellano que escriba con la prosa tan extraordinaria con la que escribe Andrés, hasta llegar a la mejor de todas ellas, creo yo, que es esta Me piden que regrese, creo que es la 11ª novela, si no he visto mal las que he buscado en casa, la 11ª novela, creo, una obra maestra de la que vamos a hablar esta tarde. La novela trata de Benjamin Smith, un español de nacimiento, pero de nacionalidad americana, combatiente en la Segunda Guerra Mundial, que vuelve a España en el 45, y por eso la novela se desarrolla en Madrid en el 45, vuelve a España a través de los servicios secretos norteamericanos con una misteriosa y desconcertante misión que pasa por que los Estados Unidos quieren, digamos, neutralizar a los hombres fuertes del régimen más afines al nazismo. Ven que está perdiendo el nazismo la Segunda Guerra Mundial y que tienen que reconducirse y quieren los americanos ya, digamos, neutralizar a los más nazis del régimen de Franco. Para eso mandan a Benjamin Smith a España y ya veremos por qué. Lo verán ustedes porque aquí no lo vamos a desvelar, claro. Entonces, Andrés nos habla de ese Madrid maravilloso, de una forma magistral, nos describe desde los orfanatos hasta el Palace, con una maravillosa puesta de largo en el Palace en el capítulo 2, que es verdaderamente gloriosa, desde la descripción de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol hasta las casas del barrio Salamanca, las casas pobres del Rastro, desde el Palace al Embassy. Describe a la perfección las cuerdas de presos, las mazmorras de la Dirección General, los cafés, los anuncios publicitarios de una España enferma, porque había entonces tantos anuncios de medicamentos, ¿no? Contra la sarna, contra la sífilis, contra la tuberculosis, contra los nervios, ¿no? Porque había muchos enfermos, porque España era un país enfermo, ¿no? Y a la vez es la España del pasapoga, sonando el rascayú, Cuando mueras que harás tú, el Lardi, las joyas de Ansorena, Manolete, los vestidos de Balenciaga, etc. Bueno, Andrés, buenas tardes. Has declarado que en esta novela están las 3 constantes de tu vida, o las 4 constantes de tu vida, ¿no? Madrid, la guerra civil y el espíritu cervantino, además del día a día que también has reflejado en tus diarios. Pero en esta novela está Madrid, la guerra civil y el espíritu cervantino. ¿Por qué decides escribir esta novela sobre la posguerra en Madrid y por qué, cuál es la razón que te lleva a contarnos esta maravillosa historia? Me alegro que me haga usted esta pregunta. Difícil. Bueno, estoy encantado. Muchísimas gracias a todos ustedes por
por acompañarnos. Muchísimas gracias, Maite, Ibercaja y bueno, principalmente Pepe, muchísimas gracias por tu presentación, que ha sido muy hiperbólica. O sea, divídanlo por la mitad y ya me doy por contento. Muchas gracias, Pepe. Es verdad, Pepe y yo somos amigos desde hace 30 años, por tanto, él conoce perfectamente igualmente yo le admiro. Tenemos muchísimas cosas en común, gustos literarios, gustos vitales también y sobre todo la amistad. Bueno, yo estoy encantado de hablar una novela que sí, probablemente sea la mejor de las mías, yo con la que estoy más contento. Es una novela especial. A mí me da, sobre todo, voy a hablar a un público que no conoce probablemente casi nada de lo que yo he escrito y a la que tal vez le asuste un poco algunas cosas de las que se han dicho. Novela de posguerra española, novela donde aparece Franco, una pesadez realmente a estas alturas. España sombría, España... Y esta novela es verdad que esto es así. En la novela esto es como un telón de fondo, pero en realidad lo que yo quería escribir era una novela de amor y de aventuras. Y esto es lo que es la novela. Una novela que a pesar de que el tiempo del que habla es un tiempo bastante sombrío, pero es una novela muy luminosa, divertida, con humor, sobre todo con una cierta separación ya, porque normalmente cuando el cine español, la novelística española se ha acercado a ese tiempo, pues el resultado es bastante abracadabrante, es bastante tenebroso, bastante deprimente. No, aquí es todo lo contrario porque es el amor, un amor que triunfa o no, y en el que pasan cosas importantes o no, pero que ya a día de hoy, después de mes y medio que lleva la novela, sí puedo recoger ya, en fin... Y 4 ediciones. Y 4 ediciones, ha salido hoy la 4ª edición, ciertamente. Y ya puedo saber algo de la reacción de los lectores, que básicamente la han leído en 2 o 3 días y algunos me han dicho que se les ha hecho corta. Encima, yo que no quiero escribir, pues realmente ya me costó mucho esto, pues decía, no, escribe más de estos personajes. Bueno, la novela es de amor y es de aventuras, pero es una vieja idea mía. Yo siempre he querido hacer una novela que sirviera a todo el mundo, es decir, que sirviera a todos los españoles. Cada vez que me he acercado a ese periodo, miren, yo he escrito muchísimo de guerra civil, sobre todo crónicas, sobre todo historias, sobre todo descripción literaria del momento. Y la experiencia que tengo de esto es que la historia, la crónica, es divisiva. Los españoles no se ponen de acuerdo con las historias de la guerra civil. Los españoles, cuando llegan al mundo, parece que llegan con una idea de la guerra civil incrustada en su ADN y unos a favor, otros en contra. Y desde el primer momento yo he querido hacer una novela en la que los lectores, independientemente de su género, de su edad, de su ideología, de su condición social, entren y se pongan de acuerdo. Si en un libro de historia hay muchos que no se ponen de acuerdo, en cambio las novelas sí, porque las novelas es el territorio del consenso, del acuerdo, donde una novela puede poner de acuerdo a un viejo y a un niño, a una mujer y a un hombre, a un rico y a un pobre, a un izquierdista y a un derechista, porque realmente ese es el poder de la ficción. Y esa es la novela que yo he querido escribir. Es decir, es una novela en la que todos los lectores, digamos, cuando lo lean, estén conmovidos y convencidos de algo. Pero para ello yo no he tenido que hacer una novela. Detesto las novelas ideológicas. No, aquí no hay ni una consigna, ni una soflama, no hay nada de eso. No hay nada, no hay ni siquiera tendenciosamente trampas para que el lector simpatice más con una causa que con otra. No, no. El lector se va a encontrar la realidad tal cual es y va a sacar sus propias conclusiones. Que las conclusiones son dos. Aquel periodo realmente era triste y el amor es lo más maravilloso que puede ocurrirnos. En cualquier momento de la vida, por muy tenebroso que sea, el amor acaba venciendo a todo. Y, obviamente, esto hay que contarlo de una manera divertida, y para eso está la aventura. Y la aventura está para que el lector vaya de capítulo en capítulo sin saber
dónde le va a llevar, y cuando le van desvelando las cosas, ninguna de ellas se la está esperando y todas les parecen además muy lógicas. Este es un poco el propósito que yo tenía de la novela, es decir, desde el primer momento. Porque la novela no, digamos que no solamente no es tendenciosa, sino que tú hablas de la novela como algo del pasado, como si hablaras de las guerras carlistas. Sí. O sea, es decir, que la ideología ya no existe. O sea, tú hablas ya de una época del pasado en la que ningún español ya de hoy no tiene ni por qué conocer. Se desarrolla esa novela de amor y de aventuras en esa época, pero es como si hablaras de las guerras carlistas. O sea, es de una época diferente que ya no nos afecta para nada. Bueno, porque, digamos, o sea, la primera preocupación que yo he tenido como novelista es tratar al lector como un adulto. O sea, yo entiendo que ya los españoles, 80, 90 años después de aquellos hechos, tienen una idea aproximada, madura y adulta de aquello. Todo el mundo, claro, a favor o en contra. Por tanto, yo no voy a juzgar lo que mi lector va a pensar de Franco o va a pensar de la República o del maquis o de la policía de la DGS. Ya doy por supuesto que su opinión es una opinión suficientemente versada y apoyada ya en hechos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, en las novelas lo que tiene interés es aquello que no conoce el lector. El lector conoce más, o el lector español conoce más o menos todo esto. Al lector extranjero probablemente le da igual, es decir, todo el telón de fondo que yo les pongo es como si a nosotros nos contaran una novela finlandesa, cosas de la política o de finlandesa, que nos da un poco igual, porque lo que resulta importante de la novela es la historia de amor y es la propia aventura. Y lo que cuenta es muy sencillo. Yo quería hacer una novela, en cierto modo, compleja, porque la idea que yo tengo de las novelas, créanme, yo he leído cientos de novelas sobre la guerra civil y sobre la posguerra. No es una exageración, cientos. Y casi todas están escoradas o a un lado o a otro. Por tanto, yo lo que quería era, primero, una novela donde los personajes representaran de verdad eso que llamamos las dos Españas. Por eso, no les voy a hacer de spoiler, porque desde la primera página se declara. La novela es un individuo, Pepe lo ha dicho, es un individuo que tiene 34 años, se dice desde el primer momento que es un hombre muy guapo, hijo de una gitana de Jerez, que se ha criado en la Inclusa de Madrid y que es un hombre muy inteligente, que se hará a sí mismo. Ha participado en el golpe de Estado que perpetra el Partido Socialista en el año 34, conocido como la Revolución de Octubre, a consecuencias del cual se tiene que exiliar, porque si no se exilia, lo detienen, y se va a Estados Unidos. Por tanto, es un hombre de izquierdas, pero es un hombre de izquierdas que no ha participado en la guerra civil. Va a venir 10 años después. Este es el personaje principal. El personaje principal femenino es parecido. Es una chica muy guapa también, pero hija de unos aristócratas madrileños que tampoco ha hecho la guerra civil porque la ha pasado toda ella en un hotel de 4 o 5 estrellas en San Sebastián o en Biarritz. Igualmente muy inteligente y muy libre. Y luego hay dos cosas en común entre ellos. Los dos son víctimas de la guerra civil. A uno, el personaje, el muchacho que vuelve de Estados Unidos, le han matado al padre, o el padre ha muerto como consecuencia de su paso por las guerras carlistas. Por tanto, es una víctima de lo que diríamos del franquismo. Pero ella también es víctima de la República, porque en los primeros días de la guerra pasean a su novio en una checa, después de una checa en Madrid. Pero no solamente eso, sino que los dos son víctimas de su propio bando, porque cuando el protagonista regresa a Madrid, el Partido Comunista le va a pedir, su bando, es decir, el bando de izquierdas, le va a pedir cosas que él no está dispuesto a conceder. Y a ella, su propia clase social, le va a pedir, su familia, sus amigos aristócratas, le van a pedir cosas que tampoco están dispuestos. Ese es digamos, el escenario. Los Estados Unidos, es verdad, le piden, y por eso se titula la novela así, le piden en el año 45 que regrese a España con una misión importante. España, que ha sido una aliada de Hitler durante toda la guerra, está asustada porque ve que los Estados Unidos han entrado en Grecia, han liberado Italia, han liberado Francia
Y Franco, textual, temen que los Estados Unidos liberen igualmente del fascismo a España. Y por tanto Franco está deseando quitarse ese lastre de los nazis, pero es que Estados Unidos también está deseando liberarse de otro lastre. ¿Qué lastre? La Unión Soviética. Han hecho la guerra con la Unión Soviética, están ganando la guerra con la Unión Soviética, pero no quieren saber nada de la Unión. Por tanto, las dos fuerzas están intentando recolocarse y los Estados Unidos piden que regrese a un tipo, que es este Benjamín Cortés, Benjamín Smith, para que haga un trabajo especial, que es intentar apartar, como tú has dicho, la parte más dura del régimen de Franco, que están dispuestos a seguir siendo más nazis que el propio Hitler. Y entonces Estados Unidos no le conviene porque quiere liberalizar el régimen de Franco. Y Franco lo que quiere es hacerse perdonar todo aquello que ha hecho durante la guerra a favor de Hitler. Este es el panorama de la novela. Pero este es un panorama, digamos, es como una excusa para la historia. Es un marco. Es un marco. Es el marco. Porque lo importante, y el lector lo percibe desde el capítulo segundo, es la historia de amor que es que de pronto a este agente de los Estados Unidos le va a ocurrir algo que no pensaba, y es que se va, digamos, a enamorar de una mujer para él inaccesible, que es una mujer de la aristocracia madrileña. Y también en las novelas que he leído, que como digo son muchas, normalmente las novelas de esa época son novelas de parte, hemos dicho, ideológicamente de parte, a favor de unos o a favor de otros. Pero también son de parte en lo que cuentan, porque sale siempre un Madrid, en el caso de que son Madrid, que es o un Madrid de los pobres, de los vencidos, o el Madrid de los vencedores. Y en el cine igual. En el cine que se hace en España, pues solamente salen las cosas bonitas, o sea, son las clases burguesas, etc. España tiene que esperar mucho tiempo hasta que llegue el neorrealismo ese italiano, donde ya empieza un poquito a asomar la realidad. Bueno, en esta novela salen todos los Madrid posible. Hay un verso que ustedes conocerán muy bien, que se hizo muy célebre, muy famoso, de Dámaso Alonso, que dice: Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres. Bueno, esto es una bobada, absolutamente. Madrid no era una ciudad de 1 millón de cadáveres, Madrid era una ciudad de 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 estaban encantados de haber ganado la guerra, por tanto, de lo más vivos, y el otro medio millón que la había perdido, es verdad que no era uniforme. De ese otro medio millón que le había perdido, 400.000 estaban deseando salir como fuera adelante y 100.000 lo estaban pasando francamente mal, entrando y saliendo en la guerra, con procesos sumarios y consejos de guerra sin garantías ninguno, torturas, fusilamientos a mansalva, todo eso era verdad. Pero esa es una realidad muy compleja y por eso en la novela, como tú también has recordado, yo he querido que saliera todo Madrid, que saliera el Madrid de los pobres, el Madrid de las cárceles, pero también el Madrid de Pasapoga, el Madrid de las verbenas, de las kermeses, el Madrid que se divertía, el Madrid del cine. Madrid era una ciudad con más de 60 salas de cine que tenían 3 y 4 sesiones al día y cambiaban 2 veces de programa al día. Por tanto, Madrid entero, y ahí sí que sin clases, es decir, en Madrid, al cine iban en Madrid los ricos, los pobres, igual que lo que quiero yo hacer con mi novela, pues en Madrid pasaba eso, y al fútbol, y los toros, etc. Y toda esa complejidad de Madrid está metida en la novela, de una manera que el lector seguramente no se dará cuenta, pero terminará impregnándose el propio lector para entender que eso que se le está contando es verdad, que es lo que es la ficción, que al final la ficción te convenza de que lo que le estás contando es no solamente una historia real, sino una historia verdadera. Y esto es, digamos, toda la novela. La novela, obviamente, hay 1000 peripecias. Los agentes americanos le piden una misión realmente complicada al protagonista, porque el protagonista viene a hacer algo inconcreto, que es apartar a un coronel. No estoy haciendo de spoiler. Todo esto que cuento en 10 minutos está en la primera página. Está en la primera página. Por tanto, el lector ya tiene muchas cosas que resolver a lo largo de la novela. Bueno, al final todo lo que va sucediendo
tiene que ver con esto, es decir, cómo se va encardinando una cosa con otra y el lector pues va un poco en vilo hasta que llega al final, que ese sí que no se lo puedo contar. Algunos te acusarán de equidistante porque el libro no es de derechas ni de izquierdas y muestras las maldades y, por supuesto, también las bondades de ambos lados, ¿no? Eso yo creo que gustará a la mayoría de los lectores y no gustará a los sectarios de uno y de otro bando. Tú has declarado precisamente que lo que pretendes es convocar a los lectores en un lugar donde el encono lo dejen en la puerta. Pero yo creo que eso todos los lectores adultos e inteligentes es lo que hacemos cuando leemos una novela. Yo no me considero adulto ahora, inteligente no sé, pero adulto me considero, y entonces cuando leo una novela lo que dejo fuera de la novela es todo. O sea, yo cuando entro en una novela no sé qué me van a contar y por tanto estoy dispuesto a que me cuenten todo, porque la literatura, la ficción, lo bonito es como cuando llega un mago. Y, o sea, cuando llega un señor con capa, con sombrero de copa, etcétera, todo el mundo estamos dispuestos, ese es digamos, el pacto, a que nos engañen. Y eso es la ficción buena, o sea, pero te tienen que engañar. O sea, si le ves el truco, pues dices, oye, me estás haciendo trampa. Bueno, el lector deja todo lo que él es fuera de la novela y entra en la novela. Y por eso las buenas novelas, o sea, yo entiendo que Fortunata y Jacinta, Galdós, en los episodios nacionales, se ha dicho a veces de esta novela y sobre todo de mis diarios, se ha dicho que eran los nuevos episodios nacionales. Bueno, si es verdad que es esto, es porque lo leen gentes muy distintas que, digamos, acuerdan que aquello que se les cuenta les convence, pero sobre todo les emociona. Si un libro de literatura no emociona, no sirve de nada. O sea, tú tienes que salir de la novela, como salimos alguna vez del cine, pues emocionados. Sí. Y conmocionados. La emoción no es otra cosa que pillar al lector al comienzo siendo uno y cuando tú lo sueltas en la última página es otro. Eso significa emoción, mover. Mueves al lector de un sitio donde estaba a otro donde él no sabía que le llevabas y cuando le dejes realmente está conmovido. Es decir, conmovido quiere decir emocionado, le has movido de sitio, ¿no? Y esto, y teóricamente moverle de sitio para hacerle mejor, para ampliar su capacidad de conocer la realidad, de conocerse a sí mismo, ¿no? Tú te mantienes fiel, digamos, a la tradición literaria española, que en ti está siempre muy clara, desde Cervantes, y en esta novela lo vemos, desde Cervantes, pues una novela muy cervantina, pasando por Galdós, presente desde luego en el libro por el protagonismo que tiene Madrid, las gentes anónimas de Madrid, etcétera, y llegando hasta Baroja. Es decir, hay allí tres claves, Cervantes, Galdós y Baroja, que son muy tuyas y que son la tradición española que muchos hemos leído siempre con extraordinario interés frente a los que querían vender siempre que teníamos que leer otras tradiciones literarias, que también hay que conocerlas, evidentemente, pero no por ello tenemos que desdeñar las propias, ¿no? Desde luego, la mirada que tienes hacia los personajes, una mirada compasiva y cariñosa y sin juzgar a nadie, es muy cervantina, viene de Cervantes. Es decir, tú nunca juzgas a todos tus personajes, al chico este que es uno de los personajes más... No has hablado de él, has hablado de Sol Neville y de Benjamín, de la pareja, pero luego hay un protagonista, es una especie de pícaro, un niño, un joven pícaro, que es muy de Aldo Dickens o muy de la tradición española también, ¿no? Muy de la tradición. Y entonces esos personajes tú no los juzgas nunca, los dejas, los miras con cariño, con compasión. Esa tradición es preciosa y esa forma de enfocar, de adentrarte en los personajes es muy bonita. Bueno, el libro hay un homenaje explícito. O sea, a mí me gusta mucho, quizás como alguno sepa, el Quijote. Y lo he leído muchas veces y lo he traducido al español actual. El Quijote es una novela dialogada. Es una novela que prácticamente es un diálogo desde que empieza hasta que termina. Esta novela mía es un diálogo. Son personas todo el tiempo hablando. Para lo cual, claro, es verdad que ya no hablamos como se hablaba
en España hace 80 años. Es verdad que es el trabajo, a lo mejor a ustedes les aburre esto que les cuente, pero es el trabajo que más me ha divertido. Es decir, rescatar el modo de hablar de la gente hace 80 años, para que el lector entienda que no hablan como nosotros, sino que hablan como hablaban. Claro. Y esa es y lo entendemos perfectamente, es una manera de persuadir al lector. Es dialogada y es de arriba abajo dialogada con las palabras de entonces. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y dónde has sacado tú ese léxico que muchas veces ya no tenemos? Digo, bueno, pues lo he sacado. Básicamente, les hablaba de que he leído muchas novelas buenas y malas, básicamente de las malas, porque las malas son mucho más instructivas en ese aspecto que las buenas, porque los escritores, cuando ponemos a escribir, queremos quedar bien, y entonces hablamos, pero no hablamos como hablamos normalmente, sino hablamos como se debe escribir. En cambio, los que son malos escritores escriben como se habla, que al final es mejor que escribir como se escribe. Ya decía, yo cito siempre una cita maravillosa de Juan Ramón Jiménez, que dice, quien escribe como se habla llegará en lo porvenir y será más leído que quien escribe como se escribe. Y es verdad. O sea, el que escribe como se habla tiene muchísimo más aliento. Ese es, digamos, el tributo a Cervantes, el tributo que es la realidad, por un lado, el diálogo, y que las palabras sean palabras vivas, que no sean palabras literarias. Ese esfuerzo es maravilloso que has hecho. Me ha costado, me ha hecho ir al diccionario, me ha hecho ir a mirar al diccionario no sé cuántas veces. Que eso... Hay palabras tan bonitas. No, Pepe, estaban convencidos de comprarse la novela. Si tú les al revés. Que has ido al diccionario, al revés, van a aprender... No la va a comprar, no la va a comprar. Van a aprender un castellano maravilloso que ya no se utiliza en la calle, que algunas veces dices, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Y a cualquier lector bueno, y todos los que estamos aquí lo somos, por eso estamos aquí, nos encanta que utilices ese léxico que es tan difícil de conocer ya hoy y que a ti te ha costado, efectivamente, leerte muchas novelas de la época, aprender muchos libros de la época. No le hagan mucho caso. Yo he visto el ejemplar este de Pepe, y las palabras que ha anotado al final que no conocía son 10 o 12, pero no las conocía porque no tiene formación. Pero si tuviera una formación así, las conocería. No, hay palabras, por ejemplo, expresiones. Hay en el capítulo 2, ese que te gusta tanto, del Palas, hablan los dos, el protagonista y la protagonista. Entonces, el protagonista ha quedado deslumbrado por esta muchacha, pero realmente deslumbrado. Y hoy diríamos, intenta no echarle, en fin, tirarle los tejos, pero un poco. Entonces eso también era diferente. Es decir, hoy los muchachos y los chicos y las chicas entran directamente sin ninguna traba. Entonces eso era imposible, entre otras cosas, porque estaba el usted de por medio. La gente se trataba de usted aunque tuvieran 20 años. Y por tanto eso era una distancia. Entonces él quiere decirle a ella que le gusta mucho. Pero claro, hoy día lo podría decir un chico a una chica. Entonces, en el año 45, inviable. Y por eso esa expresión que a mí me gusta muchísimo, que él le dice a ella, es usted muy persuasiva. Persuasiva. Pues entonces, claro, esto hoy nos hace gracia, pero dices, bueno, es muy, no persuasiva, le dice, es muy, es que es muy sugestiva. Sugestiva. Es usted muy sugestiva. Y entonces ella le dice, no es usted de los que parece que se sugestionen por ninguna mujer. Lo ha entendido perfectamente. Bueno, pues este trabajo lo he hecho a lo largo de la novela con cosas que hoy no reconocemos, es decir, porque ya no están en la calle, pero que entendemos perfectamente sin tener que ir al diccionario, Pepe. O sea, esto se entiende. Es culpa mía, entonces. Sí. Es culpa mía, no, entonces. pero no te importa, a ver, porque ha apuntado. Bueno. Está utilizando mis palabras. Almorta, por ejemplo. Aquí hay unos médicos sentados. La almorta era una cosa, es harina de almorta. Yo la primera. Todos decimos todos los días almorta a todas horas. No. No, la almorta era muy importante. La primera vez que yo oí la palabra almorta fue al padre Barandiarán, que era un cura vasco que murió con 100 años, que presidente de la Academia Vasca fue. Presidente de la Academia Vasca, y discípulo de él fue Julio Caro Baroja, o eran contemporáneos, y recuerdo que tenía 100 años, ¿no?
Y entonces le preguntaron que cómo había llegado a los 100 años. Y dice, pues mire, muy fácil, porque en el seminario, cuando era seminarista, me diagnosticaron una úlcera de estómago y me pusieron una dieta que era harina de almortas y un chicharro. Y entonces el entrevistador dijo, ¿pero ha comido usted eso todos los días? Hasta hoy, dice, todos los días. Y entonces había conservado el hombre con la harina de almorta. Y entonces lo que pasa, la harina de almorta es como un cereal, digamos. No lo expliques, si lo saben todos. No. Es que es importante explicar lo que es la harina de almorta, porque la harina de almorta es como, la almorta es como una haba que se hace, y es una harina de muy baja calidad. Mucho peor que cualquier otro tipo de harina de trigo, de cebada, de centeno. ¿Y qué pasaba? Que en la guerra, como no había materia prima, la gente recurrió a la almorta igual que recurrió a la chicoria. O sea, la gente seguramente no sabe lo que es achicoria, pero le suena que tiene que ver con un sucedáneo del café. Bueno, la almorta era un sucedáneo de las harinas, pero si se tomaba solo almorta, lo que producía eran parálisis. Y hubo durante unos años que España era como lo del aceite de colza, que intoxicó y paralizó con, digamos, enfermedades graves. O sea, que lo de la almorta yo entiendo que tú lo apuntes, pero... busca otras. Espolique, podre es de podredumbre. O sea, Espolique. Pues espolique es el que lleva por las riendas a un caballo. Yo en Madrid estoy todo el día con un caballo y con un espolique. Hombre, todo el día. Aquí todo el día vamos con espolique. Pero tú no tienes un caballo. Hombre, claro. Y el espolique. Pues tú tienes un caballo, tienes que tener un espolique. Vamos, es que... Bueno, ven, este humor lo tienen toda la novela. Se van a partir espetera, pero las señoras que están aquí seguro que saben lo que es espetera. La espetera se decía de unas señoras que tenían... Ustedes me comprenden. Bueno, unos buenos senos. ¿Y de dónde viene lo de espetera? Pues espetera viene de una cosa que se ponía en las cocinas, que eran unos ganchos para colgar las sartenes. Y eso se llama despetar. ¿Tú has oído lo de espetar? Espetones que se pinchan. Sí. Bueno, entonces la espetera eran unas cosas que salían así como los senos de las señoras. Entonces una señora con buenas espeteras era exactamente eso. ¿Tú no tienes una espetera en casa? Por favor, no hablemos ahora de las espeteras de mi señora. Me parece un poco imprudente hablar de la espetera de mi señora. Hay un capítulo que se morirán ustedes de risa, que es la cacería. Es una cacería espectacular que supera cualquier expectativa. O sea, se imagina la escopeta nacional, pues muchísimo más divertida. Bueno, el humor de Andrés es maravilloso, siempre lo ha sido, porque él sabe conciliar muy bien lo severo, lo serio con lo humorístico y lo combina muy bien. Y van a pasar ustedes en algunos de los capítulos de la novela, se van a partir de risa y van a pasar un rato memorable. Ese capítulo de la cacería, con Franco como protagonista, al que le va a atacar un animal, bueno, ya no digo más, pero eso es verdaderamente tronchante. Luego, la España mojigata, la España puritana y mojigata de la época, está también muy bien reconstruida. Y hasta un comisario de policía, adorador nocturno, de la adoración nocturna de entonces, padre de 14 hijos, pero que luego en comisaría en las mazmorras tortura y pega unas palizas espantosas sin ningún problema de conciencia, deniega el ascenso a un denega el ascenso a inspector a uno de sus mejores agentes de policía porque utiliza un lenguaje grosero y salaz. O sea, denegar el ascenso solo por el lenguaje cuando tú estás torturando y matando a la gente en la comisaría, pero no te gusta que diga palabrotas tu policía, ¿no? Esa mojigatería y esa doble moral de esos años también está extraordinariamente reflejada. Y a lo mejor, yo eso lo recuerdo todavía de niño, donde había en las tabernas y en los bares, se prohibía blasfemar, o sea, es decir, que era una cosa que hemos conocido todos, ¿no? O sea, si a este hombre se dice que le tapa el ascenso porque habla grosera, ¿no? Habla grosera porque estaba muy, muy mal visto, o sea, es decir, porque el régimen de Franco
corrigió algunas tendencias que había habido durante el Frente Popular y en la guerra, y es que, claro, los milicianos hablaban groseramente, el usted lo habían suprimido, el franquismo lo vuelve a incorporar, y bueno, lo más característico es que durante el Frente Popular y en la guerra habían suprimido los sombreros, porque los sombreros era distinción de clase y de clase social, y era peligroso. Por eso el primer anuncio que hace una conocida sombrería de la calle Carretas de Madrid era un enorme sombrero que decía: los rojos no usaban sombrero. Claro. O sea, para que la gente se volviera a usar. Por tanto, lo del habla grosera era muy importante, igual que la modulación del usted. Es decir, era muy difícil. La sociedad entera volvió al usted, pero no siempre era el usted. Se pasaban al tú, según de qué clase social. Pasar del usted al tú no estaba bien explicado. Todo eso en la novela sí he tratado de ser respetuoso. Tú has citado antes a Franco. Yo ya con esto, y con esto no les aburrimos más, yo sí sí me he preocupado por esto. Los personajes reales que salen, todo lo que se cuenta de ellos es cierto. Verdad. No me he inventado nunca nada. Porque me molesta, porque justamente preguntabas antes por Galdós, por Baroja o por Cervantes, son escritores realistas. No quiere decir que no sean escritores imaginativos, quiere decir que son realistas porque son respetuosos con la realidad, no se la inventan. Inventan cuando les toca ficcionar, pero cuando les toca la realidad son respetuosos. Yo últimamente con esta novela siempre estoy sacando un ejemplo de mi vida personal como escritor, que tiene que ver. Paco Umbral publicó una novela también histórica del año 36, que se titulaba Leyenda del César Visionario, que transcurría en Salamanca en el año 36. En esa novela, Paco Umbral saca a un personaje real del que yo he escrito mucho de su parte literaria, que se llama Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas era un falangista, fundador de Falange con José Antonio, y Paco Umbral y yo coincidimos en el Palacio del Pardo, justamente. Un año que se celebraba la fiesta del libro en el Palacio del Pardo, y él me había mandado la novela 1 o 2 semanas antes y me dijo: ¿has leído la novela y tal? ¿Te ha parecido? Digo: pues muy bien, Paco, estupenda, es verdad, es una novela estupenda. Y yo le dije: pero mira, como vas a tener una segunda edición, yo creo que tendrías que corregir algo. Digo: mira, ahí sacas a Sánchez Mazas paseando a rojos en Salamanca, en la Salamanca franquista. Eso no es verdad, porque en ese tiempo, en ese momento, era al contrario. Los rojos le estaban paseando a Sánchez Mazas. Y eso no lo puedes decir. Tú no puedes sacar paseando rojos a Sánchez Mazas en Salamanca cuando es al revés. Los rojos están paseando a Sánchez Mazas en Madrid a lo largo de la guerra. No solamente le están paseando, acabaron por fusilarlo en Gerona. Y entonces digo: pero mira, tiene muy buen remedio la cosa. Porque tú, en la segunda edición, en vez de llamarle Sánchez Mazas, puedes llamarle Sánchez Tazas. Y con eso ya está arreglado. Nadie te va a poder decir nada. Y entonces, que era un hombre muy listo. Con humor también. Y muy humor. Y me dijo: no me convence. No te convence, no. Dice: no, porque entonces el efecto Sánchez Mazas se jode. Hombre, pues sí, ese efecto ya no lo tienes. O sea, y en la novela, siempre que aparece un personaje, sea el Hayes, el embajador americano, sea Emmet, el director de la Casa de América, sean Lequerica, sean los ministros, sea Rese, sea no sé qué, todo lo que hacen, o Franco, salen poco. O sea, Franco sale realmente en 3 páginas. Sí. O sea, es decir, porque a mí me aburre mucho todo, digamos, esa novela histórica, y ya me aburren los personajes, pero bueno, es importante en la trama que la montería que tú dices es clave, y hablo de la montería, ¿no? Para eso, por ejemplo... Dices que le gustaban las migas con chocolate. Sí. ¿Eso lo has sacado de algún sitio? Sí, sí, sí. Porque yo no lo había oído. Incluso en la segunda edición he corregido algo, porque hay un momento que Franco tiene una escopeta y dispara 2 tiros a un jabalí. Él va a una montería. Normalmente, si hay cazadores aquí lo saben,
en las monterías se llevan rifle. Se puede cazar también con escopeta de dos caños. Se puede, porque se pone munición de bala y sirve, ¿no? Pero normalmente ya en la época se usaba rifle, y un rifle de cañones superpuestos, no paralelos, sino superpuestos. Y alguien me dijo, no, el rifle que llevaba Franco en ese momento, en esas cacerías, no era escopeta de cañón doble, sino un rifle express. Pues yo en la segunda edición, honestamente, lo he cambiado. Donde pongo escopeta, la escopeta, pues pongo rifle, no me cuesta nada, ¿no? Claro. O sea, hasta ese punto soy escrupuloso, el lector le da igual. O sea, les digo también otro error que ha sido, a mí no me importa reconocer los errores, o sea, y los descuidos, y en este caso, pues un desliz. En la primera página o las dos primeras páginas hay unos presos que van por la Gran Vía, y es una escena muy cervantina que remite a los galeotes del Quijote, ¿no? Que cuando se encuentra Don Quijote a los galeotes, y aquí dicen, ¿a dónde los llevan? Dicen, no, 3 van al penal del Dueso y otros 2 van al penal de Santoña. El Dueso y Santoña son lo mismo. ¿Cómo se me ha ido la mente y tal? ¿Y cómo ninguno de los correctores se dio cuenta? Pues estas cosas pasan. Bueno, no pasa nada. En el libro de Cela del primero, ¿El de la familia Pascual Duarte? El de la familia Pascual Duarte, Cela saca a Trujillo con estación de tren en la primera edición, y entonces alguien le dijo, oye, no es importante, es que en Trujillo no hay tren. Y entonces lo pasó a Don Benito, que sí tiene tren. Bueno, estas son cosas que ocurren a veces, claro, y que no tienen ninguna importancia. Bueno, yo creo que hemos pasado un rato extraordinario, y creo que se han convencido ya de que tienen que comprar y leer la novela, porque van a pasar, como me ha ocurrido a mí, unas horas maravillosas. Van a aprender mucho del Madrid de la posguerra, se van a reír, van a disfrutar, van a leer una entretenidísima novela de amor, de aventuras, de espías, de lo que a todos nos gusta para pasar un buen rato. Y nada, les dejo con Andrés ahora para que les firme los ejemplares, porque se tienen que volver a Madrid y luego en el AVE. Y como me imagino que va a haber mucha gente que quiera firmar, como nos prolonguemos mucho, pues no va a haber tiempo para todos. Así que muchísimas gracias por su asistencia.